Buenas a todos, ¿cómo andan? Vamos a trabajar entonces con las y los afroestadounidenses, empezando por el concepto de raza. En términos generales sería la clasificación de los seres humanos según su aspecto físico, lo más directo. Color de piel, textura del cabello, rasgos de la cabeza y el rostro. Originalmente se refería a hablantes de una misma lengua, ¿no? La raza francesa, inglesa, alemana, que luego entonces justamente la lengua se engancha con la noción de nacionalidad y termina entonces también, los franceses son la raza francesa, los ingleses la inglesa, etc. Es recién en el siglo XVII que la noción comienza a plantearse en términos de rasgos físicos, como acabo de definir, digamos. Y en la actualidad se considera solo una construcción social que es creada por una sociedad hegemónica. O sea, es un concepto que entra en el ámbito de la relación entre una mayoría hegemónica y un conjunto de minorías subalternas. La cuestión es que la noción de raza no tiene un significado físico o biológico, es decir, no tiene sostén genético. Ahora bien, el patrón de variantes genéticas, es decir, el hecho de que haya en la humanidad un conjunto de gente que se la denomina negra porque tienen la piel más oscura, otros amarillos, los de Asia, rojos americanos, blancos europeos, etc. Ese patrón de variantes se puede explicar por la expansión de la población humana desde África al resto del planeta. Ahora les muestro un mapa que justamente por ser expansiones muy lentas, que llevan miles de años, terminan conformando una similitud en el aspecto de grupos regionales o puntualmente continentales. Por tanto, ahí se puede plantear una relación entre estos grupos genéticos y grupos de población, pero solamente cuando se evalúan un montón de cromosomas. No hay entonces un solo gen o un solo conjunto de genes que determinen algo que se pueda denominar raza. Acá tienen entonces lo que fue la migración del Homo sapiens sapiens. Hay que tener en cuenta que en el nombre Homo se refiere al género, sapiens se refiere a la especie y sapiens a la subespecie. Nosotros, todos los seres humanos que vivimos actualmente, somos una subespecie. Y ese es el límite genético, digamos, mínimo. No hay otra cuestión que lleve a una noción como la de raza, ¿no? Es decir, lo mínimo es una subespecie y en la subespecie no hay subdivisión diferencial. Fíjense que el origen nuestro es en África. Se van dirigiendo a Asia, desde allí entran a Europa, 150.000 años antes de la actualidad, llegan a Europa alrededor de 40.000 años antes, en Asia 68.000 años antes de la actualidad, y bueno, por supuesto, cada vez más cerca, pasan por el estrecho de Bering, que en aquella época era una etapa de glaciación, por tanto los océanos tenían menos nivel, había más hielo y se podía cruzar por la conexión física, geográfica, geológica que hay entre Asia y América y que ahora está oculta bajo el agua, digamos. Entonces, ocupan América del Norte, van pasando por supuesto América del Sur hasta terminar en nuestra Patagonia. O sea que en cierto modo se podría decir que los Onas, que están ya desaparecidos como etnia, serían los últimos en constituirse como población del territorio mundial. Así que esa es la razón por la cual la persistencia de estos grupos durante milenios en cada zona antes de ir migrando hace a esta supuesta variedad poblacional que
en el concepto de raza se lo conectó con una relación de variedades biológicas. Pero puntualmente lo que vamos a estar trabajando nosotros es con el racismo colonialista europeo, es decir, cómo a este colonialismo le es funcional la noción de raza. Podemos definir entonces este racismo como una ideología que considera que las características físicas inmutables de un grupo, como el color de piel, están vinculadas de manera directa y causal a características psicológicas e intelectuales. Y sobre esta base se construye entonces la distinción binaria y jerárquica entre tipos humanos que plantea el blanco superior y civilizado y los negros o las razas de color que son primitivos e inferiores. Esa es entonces la construcción que hace el imperialismo colonial europeo para justificar justamente su invasión. Durante el siglo XIX, con el apogeo del imperialismo y el desarrollo de lo que se denominó orientalismo, lo que Edward Said plantea de esa manera, que ahí tienen, es una forma en que Occidente arma una imagen, un constructo cultural distorsionado y despectivo de las otredades orientales. Se constituyó entonces la necesidad de construir esa distinción como legitimación de la empresa colonial a partir de las ciencias biológicas y su taxonomía, según estos rasgos que eran considerados diferenciales. La noción en sí no fue invención del colonialismo, no es que se pusieron a trabajar o llamaron a científicos para inventar esto, sino que surgió paralelamente, pero por supuesto se conectaron, le fue funcional, como dije, al imperialismo, debido a que la noción de raza misma tiene una connotación de superioridad que se adaptó al propósito colonial, que es la dominación y la ilustración. Dominación en términos de que estos colonos, debido a su mayor nivel tecnológico en navegación y armas, invaden y someten a poblaciones entonces de otras naciones en el sentido más amplio, sea la India en Asia, sea los pueblos americanos en América o los africanos, en función de obtener materias primas muy baratas, porque están dominando la región, ¿no? Materias primas que son entonces sacadas de los países y elaboradas industrialmente o en Europa o incluso también posteriormente en empresas, en industrias instaladas en las colonias. Y la mano de obra que obtiene esas materias primas es la local, la sometida, por tanto también el trabajo se vuelve extremadamente barato. Entonces, el sistema colonial lo que hace es extraer materias primas muy baratas, producir manufacturas industriales, como las telas en Inglaterra, que utilizaban el algodón que se cultivaba en el sur estadounidense con la mano de obra esclava, o sea, absolutamente gratis. Y estos productos, por supuesto, adquieren un valor agregado muy grande, de modo que son vendidos en función del comercio global, que también está en los propósitos del imperialismo colonial. Estos productos son vendidos entonces a una diferencia muy grande con respecto al costo de producción. Por tanto, los colonos terminan comprando los productos obtenidos a partir de sus materias primas, que deberían pertenecerles, de una manera muy cara, obtienen estos productos, de modo que esa diferencia, de lo que Marx denominó plusvalía, es una riqueza a la que se quedan los colonos. Y la ilustración en términos de esta inculcación educativa que tiene que ver con la visión occidental, que reemplaza a la visión cultural nativa, y la religión, ¿no? Llevar el dios cristiano para reemplazar a los dioses locales. Por tanto, todo esto es denominado en términos de ilustración, que viene del siglo XVIII, ¿no? El iluminismo o la ilustración, que entonces se considera como la cultura superior, por tanto, tiene que ser inculcada en los sometidos.
Estas dos cosas son lo que permite el dominio y abuso entonces de las zonas geográficas colonizadas y por supuesto de los sometidos en términos de mano de obra o gratis o prácticamente muy barata. Esta idea de ilustración está el concepto entonces de mejoramiento racial, lo que se denominó también como eugenesia, que se entroncó muy bien con esta misión civilizadora. Esto que he contado acerca de la ilustración se plantea en términos de una misión civilizadora de los imperios con respecto a las colonias sometidas y en términos de una carga y responsabilidad que tiene el hombre blanco, ¿no?, en su destino de elevar la condición de las razas inferiores y que por supuesto son construidas entonces como infantiles y maleables. A fines del siglo XIX se produce la inculcación masiva de estas ideas al publicarse un montón de obras donde se explicaba con mucho detalle la diversidad de las razas y la superioridad implícita de la raza y civilización europeas. Finalmente, entonces, para 1951, la UNESCO declara, y entre muchas otras definiciones que aclaran la diferencia entre lo biológico y lo visual, digamos, el aspecto, declara que entonces la raza, incluso desde lo biológico estricto, puede como mucho referirse a grupos con determinada dotación de genes distintos, pero que a eso nunca hay que agregarle los rasgos mentales, la capacidad mental que justamente se declaraba como inferior. Y plantea, debido justamente a los estudios biológicos, que la configuración del comportamiento de estos grupos no tienen nada que ver con factores genéticos heredados, sino con el entorno, con el medio ambiente. Como les comenté, entonces, esto tiene que ver con el avance del ser humano en su subespecie actual por los continentes y cómo eso con el tiempo constituye un conjunto de rasgos de aspecto que son en común, ¿no? Los ojos rasgados para los orientales, el color de la piel diferente, etc. Debido a entonces esta problemática con la noción de raza que connota lo biológico, para dejar lo biológico de lado, se ha trabajado con este concepto, etnia y etnicidad, en el que se plantea que una colectividad, como entonces los afroamericanos, como los asiáticos y como otros muchos, son un conjunto de gente que tienen un pasado histórico común, ya sea de origen, por origen geográfico, o por experiencias históricas como justamente la colonización, las inmigraciones, las diásporas, también producidas por muchas veces la colonización, y la invasión o la esclavitud de, de su territorio y sus miembros respectivamente. También se refiere entonces a una conciencia compartida de una identidad que está separada del resto y que tiene nombre. Y finalmente un enfoque en un conjunto de elementos simbólicos compartidos que definen su etnicidad puntual, y estos factores son ascendencia, parentesco, nacionalidad, tradición cultural, geografía, lengua o dialecto, los rasgos físicos, comportamientos, normas, valores y patrones sociales, religión o creencia espiritual, experiencias, gustos, recuerdos, lealtades y prácticas culturales como el arte, la literatura y la música. En realidad, el primer uso que se hace del término, etnia o también grupo étnico, es en Estados Unidos a principios del siglo XX, debido a la migración del sur y el este de Europa. No estamos hablando todavía de otras zonas, es decir, justamente donde estamos planteando una situación en la que el aspecto no es tan diferencial, pero aún así se usa la etnia para hablar de europeos que no son considerados blancos, como los italianos, los griegos, los polacos, húngaros, rumanos, etc. Gente de estas zonas, por también cuestiones económicas o de algún tipo de opresión, se van a Estados Unidos y entonces empiezan a ser diferenciados de los blancos noreuropeos que constituyen para esta visión la raza blanca.
Luego, recién entonces, lo de etnia se extiende a colectividades que tienen que ver con el aspecto físico, más notorio, más fácil de ver. Por otro lado, la noción de etnia adquiere función política cuando estos grupos minoritarios subalternos están dentro de una situación nacional y socioeconómica dominada por un grupo mayoritario hegemónico. En este caso, para nosotros, los blancos. Mayoritario hasta ahora. Dentro de ya 20 años eh, no lo van a hacer ni en Europa ni en Estados Unidos. La raza blanca, la etnia blanca, está tendiendo a diluirse, a desaparecer debido a la tasa de natalidad, ¿no? Por ejemplo, en Europa, la tasa de natalidad de los blancos es de 1,2 o algo así, o sea, significa que por cada pareja nace 1,2 hijos en la próxima generación. En cambio, las tasas que se están verificando en la población de origen del Medio Oriente, árabes, etcétera, en Europa, en Francia, en Inglaterra, etcétera, y en otros países, es de 8, y pico, o sea que tienen cada pareja 8 hijos, o sea que notoriamente, más allá de cómo se está intentando frenar este cambio, por ejemplo, incentivando el tener hijos mediante aportes económicos, es decir, se paga en Europa, y eso es real, en España, en Francia, en varios lugares se les paga un dinero a los padres si tienen más de un hijo. Eso es un intento por frenar esta desaparición debido a la diferencia generacional en cuanto a cantidad de gente que nace. Y debido a que entonces el poder de grupo es siempre una solución eh, privilegiada, es decir, prácticamente la única que se puede proporcionar a la falta del poder individual. La noción de etnia resulta una formación discursiva destacada, es decir, un conjunto de discursos que se pueden utilizar para sostener esta noción de etnia, como los que leí recién, que se transforma en una estrategia de empoderamiento cultural y político de una minoría dentro de la hegemonía de la mayoría blanca. Franz Fanon, ahí tienen un revolucionario intelectual caribeño, plantea que entonces, por más que las nociones racistas, como esta de negritud, blackness o negritude en francés, de ahí viene el término en español, más allá de que no tienen una realidad objetiva en lo biológico y lo genético, sí tienen una fuerza psicológica en la construcción de la entidad individual de los sometidos, que sí adquiere existencia objetiva, ¿no? Porque se verifica en la educación, en la construcción de la identidad y por tanto en el comportamiento de estas personas. Estas personas asumen su calidad de sometidos y de inferiores, asumen su negritud. Entonces, esto sí se vuelve objetivo desde el punto de vista cultural y social, y que no solamente funciona desde el lado del comportamiento y las prácticas institucionales racistas de los blancos, sino que se inculca, como dije, se internaliza insidiosamente en el comportamiento psicológico, o sea, asumen que son de la manera en que están construidos por la hegemonía blanca. Es decir, de nuevo, esta idea de formación discursiva, que en realidad es de Foucault, como conjunto de discursos heterogéneos que a lo largo de la historia van armando una noción, esta formación discursiva permanece inalterable, no importa que la biología y la genética la hayan contradicho. Por otro lado, Paul Gilroy, historiador, escritor y académico británico que trabaja con todo este tema, habla de absolutismo étnico en términos de una diferenciación neta sostenida por la invención de la raza, que es pseudocientífica y, por supuesto, dogmática. Y subraya que es un producto histórico moderno. Dice, la raza no es una causa eterna del racismo, sino al revés, su producto complejo e inestable, es decir, la necesidad de producir una diferencia y denominar al otro inferior para poder dominarlo, en realidad es lo que construye la noción de raza.
En realidad la diferenciación de razas viene de toda la historia de la humanidad y se sigue produciendo en diferentes ámbitos, más allá del imperialismo europeo. Los griegos y los hebreos hacían esa diferenciación. Los griegos hablaban de los que no eran griegos como bárbaros, de ahí viene la palabra, y la palabra aparentemente vendría de escuchar la lengua no griega de los otros y interpretarla en una especie de término de bla, bla, bla. O sea, que se ha comparado, digamos, lo que nosotros decimos un bla, 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 para hablar de algo que no entendemos, con la palabra bárbaro. O sea que esa diferenciación, a partir de una autoconciencia de superioridad, se planteaba así. En la modernidad, entonces, el concepto, etnia o raza puntualmente, ha sido funcional al comercio transatlántico de esclavos, que es justamente uno de los temas que trabaja Gilroy y toda la cultura híbrida que produce tanto en Europa como América, es decir, el Atlántico como la zona de transporte de los esclavos, o sea que ahí se origina una interacción muy importante, el colonialismo europeo y la revolución científica industrial, que también le es funcional esta noción de raza. Y él habla de un conjunto de ciencias o pseudociencias a las cuales le llama raciología, que construyeron entonces el concepto de raza y ponen al blanco negro europeo como el más evolucionado. Justamente dentro de las ciencias, o sea que todavía son ciencias, se encuentra la biología y la antropología, que en siglos XVII, XVIII y XIX sostuvieron la noción. Pero también disciplinas pseudocientíficas que ya no son consideradas como legítimas autoridades del saber, como la fisionomía, la frenología, la craneología, la anatomía comparada, la antropometría y la eugenesia. Justamente a partir de estas pseudociencias y ciencias se construye la racialización de las etnias negras y las otras etnias en términos de verlos como primitivos, inmaduros, intelectual y afectivamente, perezosos, etc. Pero por otro lado también construidos como sobresexuados, violadores, criminales y, debido a estas dos características, gente que necesitan control y guía. Fíjense que estos términos también se han utilizado para hablar de la mujer, es decir, una raza que es primitiva, o sea, no racional, inmadura, sobresexuada, que necesita control y guía. Eso no es casual que se parezcan estas maneras de construir al otro o a la otra. Y acá tienen entonces un cráneo frenológico donde se subdividía el cerebro supuestamente en zonas con capacidades diferentes, realmente muy absurdas, visto desde ahora. O sea, por ejemplo, una parte del cerebro que tenía que ver con la idealidad, o sea, las ideas trascendentes, la sublimidad, la conciencia, la esperanza, la firmeza, la veneración, o sea, son conceptos culturales muy, muy conectados de lo biológico. Y el equilibrio, fíjense acá dice un cuadro de la buena salud, es la uniformidad de todas las zonas. Si había zonas más desarrolladas físicamente, o sea, como protuberancias en el cerebro y en ese observaban en el cráneo, eso indicaba un desequilibrio. Entonces también la frenología ha servido para trabajar la noción de criminal, es decir, había cráneos con cierta forma, con ciertas protuberancias, con ciertos rasgos visibles que eran utilizados en la criminología para detectar criminales, asesinos, ladrones, etc. Eso entonces también se usó para armar una diferenciación entre la gente normal y sana y los desvíos, que tenían que ver con el control de la población. La comparación que se hacía entre lo que era considerado como más evolucionado, el europeo, tiene, o casualidad,
un ángulo recto en la forma de su cabeza, justamente esta frente en que casi no hay diferenciación entre la inclinación de la nariz y la de la frente, es la estructura de cráneo que aparece en los griegos. Es decir, ellos tenían, no sé si todos, pero digamos el ideal era no sé, la idea, digamos, el aspecto de la nariz continuándose con la frente, y eso entonces está tomado como paradigma ideal. En cambio, acá detrás aparecería oculto un afroamericano, tendría un ángulo menor a 90 grados y acá comparado también con un orangután. Entonces se plantean esos rasgos paramétricos. Acá también entonces estamos en grados de inteligencia cuando la línea ende más a la recta vertical es más evolucionado, y a medida que esa línea se va inclinando es más primitivo, menos inteligente. Y después esta conexión de la descendencia más cercana de los negros con respecto a los monos que en el hombre blanco, y que eso por supuesto está mal porque Darwin no decía que descendemos de los monos, sino que tenemos un tronco común. Así que esa idea que ha prosperado y se sigue pensando del hombre descendiendo de los monos es incorrecta de acuerdo a la teoría de Darwin. Howard Zinn, en este libro que yo dejé en la bibliografía y está subido al blog en inglés, lamentablemente, no está traducido, y dice que no hay país en la historia mundial en que el racismo justamente haya sido tan importante, tan terrible, que haya durado tanto tiempo como Estados Unidos. Es decir, esclavitud hubo en toda la historia, los africanos también esclavizaban a otros africanos de otras tribus, los griegos tenían esclavos extranjeros que justamente permitían que la clase alta, digamos, no trabajara, y por tanto podían debatir cuestiones filosóficas, políticas, etcétera, en el ágora, en las academias. Así que, digamos, esa falta de necesidad de trabajar es lo que justamente también contribuye al desarrollo intelectual de la cultura griega y de todas las culturas que sostienen su economía en la esclavitud. A comienzos del siglo XVII, la colonia de Virginia empieza a necesitar mano de obra para cultivar, por un lado, maíz para su subsistencia y tabaco para exportar a Inglaterra. No podían obligar a los indios porque estaban en minoría numérica, todavía no habían llegado en número y no llegarían en número suficiente lo que se denominó siervos blancos, es decir, gente de Europa que quería migrar a América, no importa de dónde vinieran, pero que para pagar el viaje tenían que funcionar en términos de servidumbre. Piensen que el viaje de Europa a América no solo que tardaba meses, por lo menos 2, sino que era carísimo, justamente por todos los gastos que implicaba para el viajante. Y muchísima gente, justamente la gente pobre que quería ir a América para progresar, no tenían esa suma de dinero. O sea, realmente era, no tengo números, pero tengan en cuenta que era un viaje extremadamente caro. Esta gente luego trabajaba como siervos durante un periodo estipulado de 4 a 7 años para pagar el transporte, y luego quedaban liberados. Ya después volveré a esto. Ante esta situación de necesitar mano de obra y no tenerla, entonces la solución es la esclavitud de los negros. Eso tiene un antecedente entonces para el caso del Imperio Británico en el Imperio Español, porque ya en 1619 había 1 millón de negros africanos traídos a América del Sur y al Caribe por las colonias portuguesas y españolas. De modo que está este antecedente, y los virginianos y después otras colonias terminan acudiendo al negocio de la esclavitud. Los primeros que
desarrollaron el comercio de los esclavos fueron, curiosamente, los holandeses. Digo curiosamente porque Holanda en general ha tenido una historia cultural de una apertura ideológica muy grande. Luego los ingleses, y ya desde muy temprano algunos estadounidenses de Nueva Inglaterra entran al negocio, y fíjense que en 1637 se bota el primer barco negrero, se llamaba, ¿no? de tráfico de esclavos, y la fecha es interesante si la comparamos con que los primeros puritanos que llegan a Nueva Inglaterra, recuerden, en 1620, el Mayflower, y en 1630 ya llega la Arbela. O sea que estamos a entre 17 y 7 años después de la llegada de los puritanos, y ya entonces está empezando el negocio de la esclavitud. Para 1800, entonces, entre 10 y 15 millones de africanos estaban en Estados Unidos, transportados por el Atlántico en condiciones terribles que vamos a ver después, de modo que eso se considera que es un tercio de los secuestrados en África. Por tanto, estamos hablando de 30 o 45 millones. Y se considera entonces que en lo que llamamos el inicio de la civilización europea, África ha perdido ya 50 millones de seres humanos a causa de las muertes en los traslados y la esclavitud en sí, ¿no? Las etapas históricas que tiene toda esta cuestión son la primera, que va de la esclavitud, del secuestro en África y todo el periodo de esclavitud a la emancipación en 1863, la guerra civil que produce esta emancipación entre 1861 y 65, la era de la segregación racial que empieza justamente a partir de la emancipación y llega hasta los 60 y en cierto modo todavía no ha terminado, y los movimientos por los derechos civiles que se desarrollan a partir de estas décadas, el 60 y el 80, en que justamente se cierra la etapa de segregación y discriminación, pero insisto, de manera no total. Vamos a ver entonces estas 4 etapas. La etapa de esclavización original entonces consiste en el secuestro de africanos en la costa occidental de África, muchas veces ayudados por los africanos mismos, es decir, comenté que había esclavitud entre tribus, entonces a veces una tribu secuestraba a un afro de otra tribu y se los vendía a los blancos. Están metidos luego en corrales con justamente las tribus mezcladas para que no se puedan comunicar. Había luego traslados hasta la costa, a veces de 1000 millas, que son 1600 kilómetros, encadenados, mantenidos con látigos y pistolas ante cualquier reacción o rebelión. Eran realmente marchas en las cuales moría mucha gente y se considera que más o menos el 40% de los secuestrados perecían en el camino. Luego eran metidos en barcos con espacio solamente para sentarse o estar de pie, encadenados o por las piernas o por el cuello, en el barro, ¿no?, que se producía en el fondo por el agua de mar y todo lo que se iba acumulando, y asfixiados justamente por el olor de los excrementos, porque obviamente no tenían baños. Y como dije, el viaje duraba meses, o sea que era una situación realmente terrible. En este viaje, en el viaje por el Atlántico, morían alrededor del 30%, es decir, de ese 60% que había quedado, el 30% morían en el camino, pero aún así era un tremendo negocio para los esclavistas. O sea, no les importaba que la gente se muriera, de modo que las condiciones eran espantosas. En cuanto a la venta, una vez llegados a Estados Unidos o a los otros lugares a donde eran transportados, se los mostraba sobre tarimas, a veces desnudos, tanto hombres como mujeres, para ver la calidad del producto. Se los podía tocar, se podía, digamos, manipular como si fuera justamente una mercancía. Lo eran, no eran seres humanos, eran animales de trabajo. Y justamente las 2 estrategias terribles de separar a los miembros de las familias y a los miembros de las tribus para
eh, evitar el contacto, para evitar la comunicación y para evitar las relaciones de familia. Eso obviamente es terrible, ¿no? Porque las familias con hijos que sobrevivían eran separados, de modo que el golpe cultural y anímico en esta gente era muy, muy fuerte. Pero en realidad, al comienzo, los africanos y los inmigrantes europeos blancos eran vendidos en esto que les dije de calidad de servidumbre, calidad de siervos, justamente en términos de pagar los gastos de viaje. Eso hace que se construya un proletariado indiferenciado de blancos y negros que se vuelven peligrosos en términos de la posibilidad de que hagan una rebelión conjunta, cosa que ocurrió. Por tanto, se racializa la clase, es decir, se van planteando pautas legales para separar cómo se trata a los trabajadores negros y a los trabajadores blancos para que ocurra una diferenciación de razas y una discriminación entre ellos. A los blancos entonces quedaban libres después del periodo de servidumbre. En cambio, a los africanos se les fue aumentando el periodo, cada vez más largo, luego la servidumbre de por vida, hasta que terminan siendo propiedad heredable, es decir, una mercancía, algo que no tiene nada que ver con un ser humano, y parte del matrimonio del amo que tenía poder absoluto sobre el esclavo. Y se produce en Estados Unidos puntualmente la diferenciación entre blanco y negro neta, ¿no? Lo que se llamó la doctrina de la gota de sangre, es decir, que no importa cuán lejano fuera un ancestro de la persona, si ese ancestro era africano, la persona termina siendo negra, así, literal. Entonces, todos los matices de piel intermedios y todos los matices de los otros rasgos intermedios entre lo blanco y lo negro eran dejados de lado. Cualquier persona que tuviese entonces una gota de sangre supuestamente negra ya era negro. Y eso lleva justamente el no tener en cuenta el espectro intermedio. Eso lleva a una situación muy interesante desde el punto de vista cultural que se llamó passing, es decir, pasar por blanco. Gente como estos dos escritores que, fíjense, quizás no tanto James Weldon Johnson, pero Jean Toomer, que tenía ancestros muy heterogéneos, como escoceses, nativos, por supuesto afro, y un montón más, de modo que el aspecto que muchas veces tenían estos que eran descendientes de negros, pasaba desapercibido, porque los rasgos negroides y el color de la piel se ven diluido en la mezcla. Y esta gente muchas veces pasaba por blanco. En el caso de James Weldon Johnson, justamente escribe una autografía y la denomina de un ex hombre de color, porque cuenta cómo se manejaba él en la realidad, muchas veces pasando por blanco, y que tuvo la oportunidad de justamente dejar de ser un hombre de color. Es interesante que acá aparezcan dos fechas, porque en 1912 fue publicado este libro con un seudónimo y recién en 1927 puede dar a conocer de que él lo escribió. Y por el otro lado, el caso de Jean Toomer, que es muy interesante. Como les dije entonces, el aspecto no era evidentemente negroide, por tanto él estuvo en escuelas de blancos en Washington, en escuelas de negros en Nueva York, o sea, en diferentes situaciones, él podía funcionar en ambos ámbitos, y a partir de todos sus ancestros, él justamente, y de una manera que lo marcó para toda la vida, escribe un libro que se llama Caña, que tiene que ver con la caña de azúcar, sobre la cultura afroamericana en el sur. Él viaja al sur y pasa un tiempo y de ahí, digamos, registra
en esta obra que es maravillosa, ahora les cuento algo, registra la cultura de los ex esclavos, que ya estaba llegando a su fin esa cultura oral que habían construido los esclavos, esa cultura híbrida entre cuestiones inculcadas europeas como la religión y su propia cultura, que para esta época ya quedaban entonces los últimos que habían sido esclavos, ya esa generación estaba desapareciendo. Y este libro, que está formado por pequeños bocetos, poemas, tiene 3 secciones, la última sección es prácticamente, digamos, dramática, como una obra de teatro sin lo que se denomina didascalias, que son las indicaciones de escena, pero tiene una estructura teatral. Y este libro, entonces, que realmente es una obra de arte impresionante, hizo que todo el mundo lo pensara a él como afroamericano. Y él pasó el resto de su vida tratando de sacarse el peso que le había dado este libro. Todo lo que escribió después, que no tenía que ver con los afroamericanos, ni siquiera fue publicado. Él quedó, digamos, ahí como fijado a esta tradición de sus ancestros afro y no pudo desconectarse de esa impronta. Un evento histórico, político, muy importante es este acuerdo de 1850, que incluía lo que se denomina la ley de esclavos fugitivos, que funcionó en términos de un equilibrio que se requería entre los estados ingresantes a Estados Unidos. O sea, los territorios que se iban constituyendo como estados tenían que entrar uno libre y otro esclavista para equilibrar el poder en el Congreso. No es el primero, hay varios acuerdos históricos en que se trata de plantear este equilibrio. Esto tiene que ver puntualmente con la guerra que se originó entre Estados Unidos y México, por la cual, y vamos a verlo después en Chicanos, Estados Unidos se queda con 2/3 del territorio mexicano y por tanto lugares como zonas como California que querían entrar a la Unión, a los Estados Unidos, había que decidir si iba a ser un esclavista o un Estado libre. Pero lo que contiene y que fue lo más problemático es esta ley. Y esta ley permitía a los amos sureños recuperar los esclavos fugados que se habían ido al norte, poder entrar a los estados norteños libres de esclavitud y buscar a sus esclavos y llevárselos. Eso causó un problema muy grande de todo punto de vista, pero puntualmente para los blancos norteños antiesclavistas, porque la ley estipulaba que si un blanco ayudaba a un esclavo sureño fugado, podía entonces o ir a la cárcel o se le cobraban multas muy grandes. Y eso entonces produjo reacciones que puntualmente no solo ocurrieron en el ámbito puramente político, sino también en la literatura. Está el caso puntual de La cabaña del tío Tom, del 52, que está escrito debido a esta ley, o sea, cuando la autora, que era escritora de novelas sentimentales, toma conciencia de esta dimensión de la esclavitud, a través de la novela intenta, y lo plantea en la conclusión, intenta mostrarles a los blancos lo terrible de la institución, ¿no? Se la llamaba a la esclavitud la institución peculiar. Por otro lado, Henry David Thoreau, que está escribiendo en la época y en contacto con gente como Hawthorne, Melville, Emerson, Whitman, etc., produjo un discurso que emitió oralmente en algún momento y que luego fue impreso, se llamó La esclavitud en Massachusetts, en que justamente llama la atención de los pobladores blancos de Nueva Inglaterra acerca de este problema de cómo puede ser que ellos soporten que su territorio libre de esclavos sea, digamos, invadido por
los amos sureños y rescaten a los esclavos sin que los blancos puedan meterse. Entonces él hace un llamamiento a ética de Nueva Inglaterra y cómo puede ser que los habitantes de Massachusetts, puntualmente, él está en Boston y en un pueblo cerca de Boston, cómo puede ser que esta gente admita esto. Es decir, se están volviendo cómplices de la esclavitud. Y vamos a ver puntualmente en este grupo de textos sobre o de afroamericanas a la novela Beloved o Amada, no sé por qué, digamos, lamentablemente los traductores al español dejaron la palabra en inglés porque en castellano tenemos el equivalente que es Amada. Entonces, en esta novela, Toni Morrison, una escritora afroestadounidense, trabaja también a partir del problema de la ley de fugitivos. Como suma de todas estas tensiones que se fueron acumulando a lo largo del siglo XIX entre el norte y el sur, cuestiones políticas, cuestiones culturales, cuestiones, por supuesto, de aceptación o no de la esclavitud, en 1861, primero se separan estos estados que están en gris, luego se unen entonces estos cuatro. Estos que están en celeste eran estados esclavistas, pero fieles a la Unión, es decir, Estados Unidos como tal se denomina la Unión, justamente porque acá el problema es que estos estados sureños quieren conformar un nuevo país que se llamaría Estados Confederados de América. Los que están en azul eran los estados originalmente libres, o sea que tuvieron esclavitud hasta principios del siglo XIX, y bueno, los territorios que todavía no estaban institucionalizados en estados. Las causas de la guerra civil son varias y diversas, entre ellas una muy importante es las diferencias económicas y sociales que había entre el norte y el sur. Ahora comento abajo, una cuestión de problemas entre los derechos de cada estado y los derechos nacionales, los derechos del gobierno nacional, el equilibrio entre estados esclavistas y estados libres, que hasta ese momento todos estos acuerdos eran justamente para tratar de manejar eso, es decir, que cada vez que entraba un estado esclavista tenía que entrar simultáneamente a la Unión, a los Estados Unidos, un estado libre, por tanto era muy complicado y se discutía mucho de qué iba a ocurrir justamente con todos los estados que se constituyeran en el oeste a medida que se avanzaba hacia la frontera. El crecimiento del movimiento abolicionista y, digamos, lo que encendió quizás un poco la llama de la separación es la elección de Abraham Lincoln a la presidencia en 1861, que por supuesto era antiesclavista, curiosamente para lo que es ahora este candidato era el del Partido Republicano. El Partido Republicano en el siglo XIX surgió como un partido mucho más progresista, digamos, que lo que es ahora. Existía el demócrata también con una impronta menos progresista, pero después quedó finalmente en el siglo XX estos dos partidos en los que, bueno, el demócrata, que es el que ganó ahora con Biden, tiene una política un poco más social, un poco menos aferrada a la cuestión puramente capitalista. Y acá es donde planteo la cuestión económica. Entre 1815 y 1861, la economía del norte moderniza y se diversifica. Si bien el sector dominante es la agricultura, lo que había era emprendimientos familiares pequeños, granjas, pero ya había comenzado la industrialización. Se verifica un alto desarrollo tecnológico-cultural. Ya para esta época, 1861, como vimos en algún otro video con las líneas de trenes y todo eso, el sistema de transportes es ya muy complejo y amplio
en el cual hay canales, carreteras, barcos de vapor, ferrocarriles. Hay desarrollo de empresas financieras como bancos y seguros y una red de medios de comunicación muy extensa y muy masiva a través del discurso escrito, es decir, periódicos, revistas, libros muy baratos y de amplia distribución en el país, y por otro lado el telégrafo. En cambio, la economía del sur estaba basada en grandes extensiones de terreno cultivable, lo que se llama latifundismo. Eran plantaciones de algodón, de tabaco, algunos otros cultivos extensos, y dependía completamente de los esclavos como mano de obra. En el caso del algodón, como comenté, iba directamente a la industria textil británica. Y por supuesto tenía un bajo desarrollo tecnológico y cultural, y estas diferencias entre economía, estas diferencias en tecnología, hacen a que el norte terminara ganando la guerra, a pesar de que desde el punto de vista de la formación de los militares, hubo mejores estrategas en el sur que en el norte. Y además la necesidad de esta modernización industrial, es decir, ya estamos en plena modernidad y el mundo se está de a poco industrializando. Por supuesto, Europa empezó primero y entonces era como un cambio de época inevitable, y el sur tenía que acomodarse a ello. Esta guerra, la guerra civil, me olvidé de comentar también, llamada guerra entre los estados en Estados Unidos, o guerra de secesión, se la ha llamado durante mucho tiempo en español, pero digamos el término más adecuado es guerra civil. Entonces esta guerra, algunos dicen que es la última guerra modelo, digamos, premoderno, algunos dicen que es la primera moderna. En realidad es una guerra de transición en la que entonces la tecnología se vuelve muy importante. Fue la primera guerra en la historia entonces en que se enfrentaron buques de guerra acorazados, el telégrafo y el ferrocarril estuvieron al servicio de la situación. Se utilizaron municiones, proyectiles y la primera ametralladora, se utilizaron minas terrestres y acuáticas, surgieron los primeros submarinos, que incluso podían hundir buques de guerra, se utilizaron globos aerostáticos para hacer reconocimiento aéreo, hubo una amplia cobertura periodística y se tiene todavía el registro fotográfico de la época, y se organizó la atención de las tropas en los campos de guerra. Las últimas mediciones de estudios, digamos, de acuerdo a documentación, se estima que murieron entre 752.000 y 851.000 soldados y civiles, y eso para 1860 implicó alrededor del 2% de la población de Estados Unidos. Y esta es una de las guerras más estudiadas, por supuesto. Se han escrito más de 60.000 libros y artículos de análisis. Vamos entonces a la producción literaria por parte de los esclavos, que se llamó entonces relatos o narraciones de esclavos, y que primero eran relatos orales que los esclavos fugados del sur pronunciaban en actos abolicionistas. Varios de ellos ayudados por blancos, porque recuerden que los esclavos mayoritariamente no sabían escribir y leer, de modo que para pasar esto por escrito eran ayudados por los blancos. No hay registro exacto de cómo era la manera en que relataban y cómo era el inglés distorsionado que utilizaban, pero sí, entonces estos pasajes a lo escrito, y que estaba involucrado un blanco, y por supuesto el afroamericano tenía que atenerse también a las estructuras, digamos, occidentales. Hay una serie de géneros cursivos, narrativos, etcétera, que se mezclan en el armado de estos relatos, como la novela sentimental, el sermón, conferencias de autoayuda y superación espiritual. Fíjense que ya estaba en aquella época la cuestión de la autoayuda, la novela autobiográfica de grandes hombres, entre las cuales la principal en Estados Unidos había sido la de Benjamin Franklin, uno de los promotores
de la independencia y que para el siglo XVIII era el científico occidental más importante. Había descubierto la electricidad y había sido diplomático de Estados Unidos en Francia y en Inglaterra. El punto es que, bueno, él escribe una autobiografía que se vuelve modélica. También el relato autobiográfico secular o espiritual, es decir, de la vida en el mundo o en cuestiones de trascendencia espiritual, en la literatura inglesa y europea de los siglos XVIII y XIX, el relato moral de las escuelas dominicales, que es más o menos equivalente a lo que nosotros decimos catecismo, en los libros de viaje por la frontera, los bocetos humorísticos del suroeste, también un género que es propio y regional de Estados Unidos y surge también en aquella época. La novela picaresca o de aventuras, ¿no? Con modelo que se lee mucho en Estados Unidos en el siglo XIX es el Don Quijote, y novela sureña de plantación, que eran las que planteaban los escritores sureños con una versión absolutamente idealizada y desconectada completamente de la realidad de lo que era la esclavitud. Todos estos discursos y géneros se combinan para producir estos registros por escrito, ¿no? O sea que el esclavo le iba relatando, digamos, a su manera su historia y el blanco lo ayudaba a pasarlo por escrito y a organizar toda la estructura de la obra. Acá tienen una lista de varios textos que fueron publicados en el siglo XIX y los que están en rojo son los más destacados, es decir, el primero, por ser el más antiguo, el relato de Oloda Equiano, o Gustavus Vasa, en su nombre occidental, la vida de un esclavo americano de Frederick Douglass y la narración de Sojourner Truth, y bueno, estos otros también que son bastante conocidos. Pueden ver fragmentos de varios de estos relatos en el dossier. Comento la opinión de este intelectual, Theodore Parker, que era teólogo, escritor y abolicionista, y que formaba parte de un gran conjunto de intelectuales de todo tipo dentro del trascendentalismo estadounidense, que es una especie de filosofía, en sentido más amplio, y que está rodeando a la producción intelectual de Ralph Waldo Emerson, que fue un filósofo muy importante de esta época, y que, bueno, conectados con estos están tomando distancias, pero conectados también Hawthorne y Melville. Whitman es un heredero de esto, y bueno, muchísima gente de todo tipo de intelectuales. Fíjense que este que estoy señalando era teólogo. Emerson también provenía de la iglesia, él se había separado de una iglesia que se llamaba unitaria por cuestiones teológicas, y bueno, empieza a producir ensayos, poemas y sermones que van planteando toda una visión de mundo eh, muy quizás idealista, optimista. Por ejemplo, el planteo de que, a diferencia de lo que se consideraba en la época del puritanismo y en general en el cristianismo previo al siglo XIX, antes del romanticismo, se planteaba que el hombre era naturalmente malo porque había pecado en el pecado original de Adán y Eva, pero por eso lo del bautismo y esas cuestiones, pero en este caso por influencia de lo que se inicia desde Rousseau con el buen salvaje y toda la producción posterior a eso, y que entonces pasa por el romanticismo, hay una inversión de ese aspecto en que entonces el hombre es naturalmente bueno, justamente se puede desarrollar en la naturaleza, pero es la sociedad la que lo puede romper. Así que bueno, esto tendría para hablar largo porque es la primera intelectualidad importante de Estados Unidos, ya en época de nación, y en realidad en sus ideas están, digamos, a años luz de lo que es el resto del país. O sea que es un tema muy interesante, en algún momento quizás pueda hacer un video o algo al respecto.
Este intelectual entonces, Theodore Parker, en 2 sermones plantea cuestiones que se estaban discutiendo, de las cuales también discute Emerson y muchos de los demás. Y fíjense entonces que vamos a estar hablando de literatura, por tanto ustedes pueden preguntar si cómo un teólogo está hablando de literatura. Sí, en Estados Unidos intervenían e intervienen intelectuales de todas las zonas, a veces para el debate acerca de un tema, de modo que eso no debería llamar la atención. Y entonces en el sermón del 22 de noviembre de 1846 da cuenta de algo muy interesante. Dice, no tenemos ninguna literatura estadounidense que sea permanente. Nuestros libros cultos son solo una imitación de un modelo extranjero, es decir, puntualmente la literatura inglesa, pero también la francesa. Todo es solo el reflejo de esta clase, que es la más poderosa, o sea, los blancos. Las verdades que ellos dicen y las mentiras. Esta cuestión de que todavía, entonces, estamos en 1846, la literatura, la primera camada de literatura que va a ser considerada ya como nacional es justamente la de los escritores conectados con el trascendentalismo por adhesión o por crítica. Eso se va a verificar en la década de 1850. Pero, por ejemplo, Emerson tiene en 1844 un ensayo que se llama El Poeta, que también está planteando esta falta de literatura nacional y esta necesidad de producirla, porque los Estados Unidos planteaban una situación cultural muy diferente a Europa, por tanto había que registrarla. Esos eran los materiales diferentes que debían utilizarse para la literatura y entonces también en este ensayo de 1844 Emerson pide la independencia, digamos, literaria de Estados Unidos. Y en el sermón del 8 de agosto de 1849 plantea Parker una cuestión sobre los relatos de esclavos. Dice, tenemos una serie de producciones literarias que solo estadounidenses podrían haber escrito, y solo aquí, en Estados Unidos. Me refiero a las vidas de los esclavos fugitivos. Pero como no se trata de la obra de hombres de cultura superior, difícilmente justifican el esfuerzo del académico. Es decir, como sigue pasando, ¿no? Literaturas, producciones que son marginales a lo canonizado, son rechazadas por la academia. Sin embargo, en ellas está todo lo romántico estadounidense, no en las novelas del hombre blanco. Con romántico acá no se está refiriendo a una historia de amor, como podría pensarse, sino justamente a partir del romanticismo. El trascendentalismo tiene influencia de los romanticismos europeos que empezaron a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, y lo que está refiriéndose con esto es que el romanticismo se está oponiendo a justamente el racionalismo, la ilustración, el iluminismo del siglo XVIII que ponían el centro de todo en la razón. El romanticismo lo pone en la pasión, es decir, en el sentido literal, ¿no? de sentir, los sentimientos, los sentidos, el sufrimiento también. Entonces, acá con romántico se está refiriendo a todo eso, es decir, que es una literatura que tiene que ver con los sentimientos y no tanto con la racionalidad que se exigía en el iluminismo. Luego de la guerra, en 1865, comienza un periodo de 7 años de lo que se denominó la reconstrucción del sur por parte de las instituciones norteñas, es decir, modernizar el sur, pero bueno, estuvo lleno de tensiones y problemáticas y también de corrupción, de modo que para 1877 ya el sur está exigiendo que se retire el norte, y también lo que falló, digamos, es que el norte no pudo controlar la necesidad y el intento del sur de volver de alguna manera más legalizada o diferente a la mano de obra barata que implicaba la esclavitud, y entonces, es decir, sin esclavitud, de modo que surgen una serie de cuestiones legales que vamos a ver, y esta época de 100 años terrible de la discriminación y la segregación racial. Estas cuestiones que les digo tienen que ver con una doctrina legal que
vamos a ver a continuación que planteaba, a partir de un juicio que se verificó en 1896, planteó la idea de separados pero iguales, es decir, el separatismo entre negros y blancos en barrios diferentes, etcétera, ya vamos a ver. Lo que se denominaron códigos negros, que eran leyes municipales o estaduales que también determinaban cómo se manejarían los afroamericanos y los blancos. También las leyes de Jim Crow, eso lo vamos a ver a continuación, y estrategias como la de evitar el voto a los afroamericanos mediante el requisito de saber leer y escribir, cosa que la gran mayoría no tenían, o tener propiedades, mucho menos, o pagar un impuesto que para los afroamericanos pobres, todos pobres, era excesivos, de modo que eso permitía que los negros no votaran. Lo que ocurrió es que 13 millones de afroamericanos, que más o menos lo que había en ese momento en Estados Unidos, son obligados a vivir apartados. Hay viviendas, escuelas, transporte, hoteles, restaurantes, baños divididos. Hay prohibición de asociarse y participar en sindicatos. Existe la prohibición del matrimonio interracial. Si había una pareja entre blanco y negro, los hijos eran considerados, por supuesto, negros. Había castigos económicos o cárcel para que intentaran vivir juntos. Por supuesto, no se podían casar, ¿no? Así que eso fue también una cuestión muy complicada durante todo este tiempo y estamos avanzando también en el siglo XX con estas cuestiones, de modo que eso en la gente que se maneja de otra manera fue muy complicado. Hubo milicias parapoliciales y organizaciones terroristas como el Ku Klux Klan, y en el norte, que no era todo tan maravilloso ni mucho menos, se empezaron a conformar guetos como los de Harlem en Nueva York o los del South Side en Chicago. Con respecto a esta primera doctrina, entonces, parte del caso Plessy contra Ferguson en 1896, que se origina en un incidente de 1892 en que el afroamericano Plessy se niega a sentarse en el vagón que le correspondía como negro. Había vagones para negros y vagones para blancos en el ferrocarril, de modo que él se sienta en un vagón para blancos y por supuesto termina encarcelado, y él hace entonces una presentación legal diciendo que eso le limita los derechos constitucionales. Pero, por supuesto, la Corte Suprema blanca, teniendo todo el poder, dictamina que cuestión de separarlos implica meramente una distinción legal, que justamente era el punto, entre blancos y negros, y que eso no era inconstitucional. Entonces, este antecedente marca esta doctrina, porque literalmente en el dictamen se habla de separados pero iguales, y da entonces el espacio de apertura a toda esta discriminación. Por otro lado, los códigos negros entonces fueron cuerpos de leyes que se establecen después de la abolición, pero para tratar de reemplazarla, como legislación interna, es decir, municipal y estadual, como dije, y que básicamente lo que hacen es limitar los derechos civiles de los afroamericanos y garantizarlos como mano de obra ultra barata. Por otro lado, las leyes de Jim Crow vienen en realidad, primero la frase, viene de un espectáculo que surgió en 1832 de un actor, Thomas D. Rice, que es espectáculo teatral de vodevil, en que se pintaba la cara de negro y hacía una parodia de los negros. Eso llegó tan lejos como las primeras décadas del siglo XX, en que hubo un actor, Al Jolson, que fue muy famoso y que incluso hay filmaciones, lo pueden encontrar en YouTube, en que justamente él cantaba y actuaba maquillado de negro, si bien con una cuestión no humorística en sí, pero a esa tradición de impersonar a los afroamericanos y en definitiva burlarse de ellos. A partir de este nombre, Jim Crow, se denominan entonces estas leyes, que fueron también entonces conjuntos de leyes estaduales y locales que tendían a la segregación y a la discriminación. Existen hasta prácticamente 1968, y también, por supuesto, maneras de impedir los derechos
civiles de los afroamericanos, el derecho al voto, mantener empleos sin que sean echados, obtener educación y las otras oportunidades que estaban abiertas a los blancos. El intento de ir en contra de estas leyes por parte de los afroamericanos significaba por lo menos el arresto, multas, cárcel, violencia y muerte. Lo típico era el linchamiento. Justamente el linchamiento viene del apellido Lynch, que fue el blanco que, digamos, inventó esta cuestión de perseguir, torturar y colgar en un árbol o quemarlo vivo a los afroamericanos, cosa que siguió hasta las primeras décadas del siglo XX. El Ku Klux Klan, por un lado, les comento que en la era esta de la reconstrucción, tanto los gobiernos legales como el Partido Demócrata, que después estuvo en gobierno, el presidente Andrew Johnson, que reemplazó a Lincoln porque Lincoln fue asesinado en el 65. La cuestión es que después de 1877, en que el norte se retira con el sur, la violencia contra los afroamericanos se hace excesiva, se queman escuelas, se constituyen entonces grupos de blancos que de manera absolutamente arbitraria en cualquier momento y lugar atacaban, torturaban, linchaban a los afroamericanos, hacían que las familias obligadamente se tuvieran que ir de determinadas tierras a otro lado y por supuesto entonces la institución más terrible fue esta, que nace en 1865 en Pulaski, Tennessee, como un club privado de veteranos de guerra. Se convirtió en una sociedad secreta, su función era el terrorismo, y lo terrible fue que había miembros del Ku Klux Klan en altos puestos del gobierno y en las Fuerzas Armadas y Policiales. Por tanto, era imposible que este grupo fuera atacado. Y acá tenemos algunas imágenes de cómo se verifica puntualmente la segregación y la discriminación. El primer cartel dice prohibido a los perros, los negros y los mexicanos, si están todos puestos al mismo nivel. En los baños había de color, para la gente de color y para los blancos, y esta cuestión de que los ciudadanos de color tenían que sentarse en la parte trasera de los micros. Acá tienen el ejemplo. Acá una mujer bebiendo de una fuente y que está entonces marcado para gente de color sola o que está un poco tapado para blancos solamente. Teatros para solamente afroamericanos y por supuesto los otros que eran para blancos. Acá la cuestión de las duchas, los oficiales de ejército, en que entonces estaban separadas en blancos y de color. Y fíjense esta propaganda de Coca-Cola, que ya existía, surge en el siglo XIX, y que dice solamente clientes blancos. Esta es una foto muy famosa de la época de la depresión de 1930, de la década del 30, en que justamente ante un cartel de propaganda del modelo de vida estadounidense, que dice entonces el estándar de vida más alto del mundo y no hay modo de vida como el modo de vida estadounidense, y todos los blancos ahí disfrutando, está una cola de, sobre todo, negros, esperando para que les den de comer o para conseguir trabajo. Entonces, ese contraste entre la realidad y lo que se inventaba por el lado de los blancos quedó registrada en esta foto magnífica. A partir entonces de esta centuria de discriminación y segregación, empieza un nuevo periodo de lucha por parte de los afroamericanos en Estados Unidos, que se denominó Movimiento por los Derechos Civiles y que se verificó puntualmente entre las décadas del 60 y el 80. Una de las protagonistas más importantes de esta cuestión fue Rosa Louise Macaulay Parks, o Rose Parks, conocida comúnmente, digamos, por solamente el primer nombre, que el 1 de diciembre del 55 se negó a cederle el asiento a un blanco, es decir, ella estaba sentada en la zona de afroamericanos y al llenarse el micro, el ómnibus,
viene el guarda y le exige a ella que le ceda su asiento al blanco. Ella se niega, por supuesto va a la cárcel, y eso produjo uno de los primeros eventos masivos importantes, que fue el boicot de autobuses de Montgomery, donde ocurrió esto, en Alabama, y eso produjo el primer llamado de atención. Se la ha llamado primera dama de los derechos civiles, si bien esto de negarse a cambiar de lugar o en un vehículo o de sentarse en la zona de los afroamericanos, como había pasado con que vimos de los trenes, había antecedentes con ejemplos como Claudette Colvin ese mismo año, pero antes, el 2 de marzo, Irene Morgan en 1945 y tan atrás como 1884 con otra afroamericana, Ida B. Wells. O sea que esto tiene antecedentes, pero lo que pasó con esta mujer repercutió de una manera mucho más fuerte, quizás porque era el momento un poco más adecuado debido a la acumulación de tensiones. Y por supuesto el factotum, digamos, del movimiento por los derechos civiles, que fue Martin Luther King Jr. Era un pastor bautista y activista entonces principal del movimiento. Empleó lo que se llama estrategia de la desobediencia civil no violenta, que había sido empleada por Gandhi para independizar la India del Imperio Británico, y que en realidad la idea viene de otro ensayo de Thoreau de 1844, que se llama Desobediencia Civil y está en el blog, creo, si no me dicen y lo subo. Es muy interesante porque él plantea que si el individuo no está de acuerdo con la política del Estado que supuestamente tiene que representarlo como ciudadano, puede desobedecer. La situación fue a partir de la Guerra de México. Él se oponía a la Guerra de México porque decía que era una guerra de invasión, lo cual es cierto, y entonces él se niega a pagar los impuestos que se les cobraba a la gente para la guerra, para sostener la guerra. Eso hace que sea encarcelado y si bien pasa una sola noche, el punto es que a partir de esa situación no demasiado trascendente en sí, él produce un ensayo en el que combina entonces a la gente a trabajar en términos de desobediencia civil, y bueno, el uso de esto posterior fue muy positivo y quedó entonces como una praxis de política a partir del planteo de Thoreau. Martin Luther King organizó entonces acciones pacíficas, reclamando entonces lo de siempre, el voto. Es decir, el voto lo tenían supuestamente los afroamericanos desde 1865, pero había todas estas cuestiones legales comunales, municipales, estaduales, etcétera, que impidiera votar. Justamente Martin Luther King, que de todas maneras estaba acá atrás, organiza el boicot de autobuses a partir de lo que ocurre con Rosa Parks, y otros, ya hubo varios, pero estos dos, los más importantes, el que empieza un poco la cuestión y el que cierra, en cierto modo, la marcha que hubo en Washington, ahí tienen la foto, por el trabajo y la libertad de 1963, y donde él pronuncia este discurso tan famoso que ahora se los voy a leer porque es breve, que se llama I Have a Dream, o Tengo un sueño. Fue Premio Nobel de la Paz en 1964 y en el 68 fue asesinado, como pasó con tantos líderes políticos minoritarios y también, como comenté en algún momento, presidentes, senadores, etcétera, es decir, lo que se denomina magnicidio, es decir, el asesinato de algún personaje muy importante. Ha sido algo muy común en Estados Unidos, mucho más que en otros países, en otras democracias, digamos. Y acá tenemos entonces el ensayo. Dice: me complace unirme a ustedes hoy en lo que pasará a la historia como la mayor demostración de libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran estadounidense, a cuya sombra
simbólica estamos hoy, que se está refiriendo a Jefferson, que está ahí en donde estaba parado recién. Detrás de esto está la estatua inmensa de Lincoln. Este derecho trascendental fue un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros abrazados por las llamas de una injusticia humillante. Llegó como un alegre amanecer para poner fin a la larga noche de su cautiverio. Pero 100 años después, el negro todavía no es libre. 100 años después, la vida del negro sigue estando gravemente paralizada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una isla solitaria de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra exiliado en su propia tierra. Así que hemos venido hoy aquí para dramatizar una condición vergonzosa. En cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Fíjense qué interesante el planteo. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de la Independencia, estaban firmando un pagaré del que todo estadounidense sería heredero. Este pagaré era la promesa de que a todos los hombres, sí, tantos negros como blancos, se les garantizarían los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Recuerden que eso estaba en la Declaración de Jefferson. Siempre debemos conducir nuestra lucha en un plano superior de dignidad y disciplina. No debemos permitir que nuestras protestas creativas degeneren en violencia física. La maravillosa nueva militancia que se ha apoderado de la comunidad negra no debe llevarnos a desconfiar de todos los blancos, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como lo demuestra su presencia aquí hoy, se han dado cuenta de que su destino está ligado a nuestro destino. No podemos caminar solos. Y mientras caminamos, debemos hacer la promesa de que siempre avanzaremos. No podemos dar marcha atrás. Hay quienes preguntan a los devotos de los derechos civiles, ¿cuándo van a estar satisfechos? Nunca podremos estar satisfechos mientras el negro sea víctima de los horrores indescriptibles de la brutalidad policíaca. Nunca podremos estar satisfechos mientras nuestros cuerpos, agobiados por la fatiga del viaje, no puedan encontrar alojamiento en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No podremos estar satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea de un gueto más pequeño a uno mayor. Nunca podremos estar satisfechos mientras a nuestros hijos se los prive de alcanzar la adultez por asesinarlos y se les robe la dignidad con carteles que dicen solo para blancos. No podremos estar satisfechos mientras el negro en Mississippi no pueda votar y el negro en Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No estamos satisfechos. Y no lo estaremos hasta que la justicia descienda como las aguas y la rectitud como un impetuoso arroyo. Les digo hoy, amigos, que aunque nos enfrentemos a las dificultades de hoy y de mañana, todavía tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Tengo el sueño de que un día esta nación se levante y viva el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Tengo el sueño de que un día en las colinas rojas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos puedan sentarse juntos a la mesa de la hermandad. Por supuesto que la idea de Martin Luther King era integracionista. A haber otros intelectuales como Malcolm X que van a proponer la separación entre los dos grupos y no el no contacto. Tengo un sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado sofocado por el calor de la injusticia, sofocado por el calor de la opresión, se transforme en un oasis de libertad y justicia. Tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños algún día vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Tengo un sueño. Tengo el sueño de que un día en Alabama, con sus racistas viciosos, con su gobernador de labios goteantes de palabras de interposición y anulación, un día allí mismo en Alabama, los niños negros y las niñas negras podrán unir sus manos con los niños blancos y las niñas blancas como hermanas y hermanos. Yo tengo un sueño hoy. Ese será el día en que todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado. Mi país es de ti, dulce tierra de libertad, de ti canto. Tierra donde murieron mis padres, tierra del orgullo del peregrino,
que desde cada ladera montañosa reverbere la libertad. Y si Estados Unidos va a ser una gran nación, esto debe hacerse realidad. Entonces dejen que la libertad reverbere desde las prodigiosas colinas de New Hampshire. Dejen que la libertad reverbere desde las poderosas montañas de Nueva York. Dejen que la libertad reverbere desde los Alleghenies de Pensilvania. Dejen que la libertad reverbere de las nevadas montañas rocosas de Colorado. Dejen que la libertad reverbere desde las onduladas cuestas de California. Pero no solo eso, dejen que la libertad reverbere desde Stone Mountain en Georgia. Dejen que la libertad reverbere desde Lookout Mountain en Tennessee. Dejen que la libertad reverbere desde cada colina y topera en Mississippi, desde cada ladera montañosa. Topera es madrigueras de topos. Dejen que la libertad reverbere. Cuando permitamos a la libertad reverberar, cuando la dejemos reverberar desde cada ciudad y cada aldea, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar ese día en que todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podrán unir sus manos y cantar con las palabras del viejo negro espiritual, al fin libres, gran Dios Todopoderoso, al fin somos libres. Este discurso entonces lo ha catapultado, y por supuesto a los otros que él emitía, a uno de los oradores más importantes de la historia de los Estados Unidos, y eso entonces permitió llevar con esta demostración miles de personas en Washington, llevar mucho más lejos de los medios, por supuesto, a la cultura blanca. A partir de eso, entonces, hubo una derogación progresiva de los códigos negros y leyes de Jim Crow. En el 48, el presidente Truman decreta la integración racial en el ejército. En el 54, la Corte Suprema determina que la segregación educativa es inconstitucional, es decir, se pone fin, en el caso de la educación, a esta doctrina de separados pero iguales. En el 64, el presidente Lyndon Johnson, que toma el gobierno cuando asesinan a Kennedy y firmó la Ley de Derechos Civiles, que, digamos, da de baja, en cierto modo, muchas de las leyes de Jim Crow. En el 65, la Ley de Derechos Electorales, que justamente impide todos los esfuerzos por evitar el voto para las minorías, y ahí entran solamente los afroamericanos. Y en el 68, una ley de vivienda, porque por supuesto también una manera de discriminar era o no alquilar o no vender viviendas a los negros o cobrarles mucho más de lo que era debido. Estos avances, de todas maneras, como ustedes saben, no han sido suficientes y hasta el día de hoy el racismo y la violencia continúan. Y justamente este año ha sido muy impresionante porque surge no solamente a partir del asesinato de Floyd, sino de varios que después les voy a citar, el movimiento Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, y en la página oficial saqué este texto, dice: descansen en el poder, gente hermosa. La frase Rest in Power está jugando con Rest in Peace, que es descansen en paz. Entonces acá es descansar en paz, pero en el poder que se ha adquirido y se pretende plantear para terminar con esta situación. Hoy recordamos a George Floyd y recordamos a todas las otras vidas malogradas de negros y negras por la brutalidad policíaca, la injusticia racial y la supremacía blanca. Cada vida negra importa, desde los vecindarios de Sanford hasta las calles de Minneapolis y todos los lugares entre medio. No importa quiénes somos, no importa de dónde venimos, no importa lo que hacemos, lo que importa es nosotros. George Floyd no fue el primero, y hasta que no muera nadie más, la batalla continúa. Una vez más y siempre, luchamos por la justicia. George Floyd, como todos los hashtags anteriores a él, merecía vivir. Enviemos hashtag Say Their Names, que sería los nombres de los que lamentablemente van asesinando, hasta que podamos respirar, hasta que podamos vivir. Nuestras vidas tienen valor y la lucha continuará hasta que todos los humanos sepan que las vidas de los negros y las negras importan. Y acá tienen la lista de los 14 asesinados hasta ahora. Justamente Floyd fue del 25 de mayo, que, bueno, causó escándalo porque quedó filmado como
el policía le apretaba el cuello y él decía que no podía respirar y el tipo se mantuvo hasta que Floyd murió asfixiado, cosa que ocurrió también con otras situaciones. Pero bueno, tenemos 27 de enero, 3 de marzo, 13 de marzo, 30 de marzo, 24 de abril, 26 de mayo, 25 de mayo, 27 de mayo, 1 de junio, 6 de junio, 12 de junio, 31 de agosto, el 3 de octubre y el 20 de octubre. Así que esto quizás se transforme en un nuevo intento que todo esto se termine. Bien, con esto termino el video. Espero que les haya sido útil y les haya gustado y nos vemos en el próximo. Gracias.